Antes de que sigamos, necesito decirte algo. Hay videos que son entretenimiento, hay videos que son ficción, hay videos que te asustan y cuando terminas te ríes de ti mismo y sigues con tu vida. Este no es uno de esos videos. Lo que estás a punto de escuchar son 4 testimonios, 4 personas, 4 experiencias distintas, en 4 lugares distintos, y sin embargo, todas comparten algo, todas comenzaron igual. Con algo que no debería haber entrado, que entró. No voy a pedirte que creas, solo voy a pedirte que escuches, pero si en algún momento algo en tu interior te dice que pares, para, porque a veces ese instinto es lo único que queda entre tú y lo que no quieres saber. ¿Sigues ahí? Bien. Entonces apaga la luz y empezamos. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a algo diferente. Esta noche no vamos a contar una historia. Esta noche vamos a contar 4 testimonios que llegaron a nosotros por caminos distintos, de personas que no se conocen entre sí, que nunca han hablado, que viven en ciudades diferentes. Y aún así, lo que les ocurrió guarda una similitud que ninguno de los 4 puede explicar. En todos los casos, la entidad o las entidades que hicieron su aparición dijeron algo. No solo actuaron, no solo aparecieron. Hablaron. Y lo que dijeron es lo que hace a estas historias imposibles de olvidar. Esta noche les voy a pedir que escuchen completo, si pueden, porque hay algo en este video que solo se entiende al final. Comencemos. El primer testimonio viene de Rodrigo, empleado de gobierno, 42 años, Ciudad de México. Rodrigo vivía solo en un departamento del centro histórico, 4º piso, edificio de los años 40, de esos con escaleras de mármol y techos de 4 metros. Rodrigo no creía en nada sobrenatural. Le gustaba decir que era un hombre de ciencia y de lógica, hasta una noche de martes, a las 2 de la madrugada, cuando escuchó por primera vez el sonido que cambiaría su vida para siempre. No era un golpe, no era un crujido, era algo que arrastraba, algo pesado, algo que no debería poder moverse solo, arrastrándose por el pasillo justo frente a su puerta. Rodrigo se quedó quieto en su cama, escuchando. El sonido continuó, lento, metódico, como si aquello que arrastraba supiera exactamente a dónde iba. Pasó frente a su puerta, se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Rodrigo esperó 10 minutos antes de atreverse a levantarse. Tomó su teléfono, encendió la linterna, abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Pero en el piso de mármol había algo, una marca larga, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado desde el elevador hasta su puerta. Y luego, nada, la marca terminaba exactamente frente a su puerta. Rodrigo tomó fotos, las guardó, y pasó el resto de la noche con todas las luces encendidas. Durante los siguientes días no ocurrió nada más. Rodrigo comenzó a convencerse de que tendría una explicación. Quizás un vecino moviendo muebles. Quizás un vecino moviendo muebles. Hasta el jueves siguiente, Rodrigo llegó del trabajo a las 7 de la tarde. Cocinó, comió, se puso a ver televisión. A las 11 de la noche sintió que alguien lo miraba. No lo escuchó, no lo vio, solo lo sintió. Esa presión en la nuca, ese calor en la espalda, que se siente cuando alguien está justo detrás de ti. Se giró. El sillón detrás de él, el sillón donde nunca se sentaba nadie, tenía una forma impresa en los cojines, como si alguien hubiera estado sentado ahí, durante mucho tiempo, mirándolo. Rodrigo me dijo que lo que más lo perturbó no fue verlo, fue darse cuenta de que no había escuchado nada, que aquello que había estado ahí sentado no había hecho ningún ruido, no había respirado, y sin embargo el calor en los cojines, cuando Rodrigo los tocó, era el calor de algo vivo. Esa noche Rodrigo no durmió, y a las 3 de la mañana, desde el cuarto de baño, escuchó su propia voz, diciendo su nombre. «Rodrigo», dijo la voz, con su timbre exacto, con su acento exacto. «Rodrigo, ya llegué». Rodrigo abrió la puerta del baño. No había nadie. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado usando agua caliente, pero la regadera estaba fría, la llave cerrada.
En el empañado del espejo, escrito con un dedo, había una sola palabra: quédate. Rodrigo salió del departamento en pijama y no volvió sino hasta mediodía del día siguiente, con 2 amigos y con la excusa de que había olvidado cerrar la estufa. Sus amigos no vieron nada. El espejo estaba limpio, el sillón normal. Pero Rodrigo notó algo. En la cajita de la llave de repuesto que guardaba encima del refrigerador, la llave había sido movida. No estaba dentro de la caja, estaba sobre ella, mirando hacia la puerta. Como si alguien la hubiera sacado, la hubiera considerado y la hubiera dejado ahí para que Rodrigo supiera que podían salir cuando quisieran. Rodrigo se mudó ese fin de semana, pero antes de irse, en el último momento, cuando ya tenía todo en cajas y estaba cerrando con llave la puerta por última vez, escuchó algo desde adentro del departamento. 3 golpes pausados, deliberados, y después su propia voz diciendo con calma desde adentro: no te molestes en cerrar. Rodrigo no volvió, nunca regresó por nada. Y dice que hay un objeto que debería estar en alguna caja que se quedó ahí, que a veces, sin razón, aparece en su nueva casa, no donde lo dejaría él, en lugares donde no debería estar. Como si algo le estuviera recordando que el cambio de dirección no cambió nada. Comunidad, antes de continuar con el segundo relato, quiero preguntarles algo. ¿Cuántas veces han sentido que algo los miraba en un lugar donde estaban solos? ¿Cuántas veces han encontrado algo fuera de lugar y decidieron no pensar en ello? Yo llevo años escuchando historias y lo que más me ha enseñado no es que estas cosas existen. Lo que más me ha enseñado es que a veces ya saben dónde estamos, antes de que nosotros sepamos que están ellas. La segunda historia que les voy a contar viene de Mariana, enfermera, turno nocturno, Monterrey, Nuevo León. Y es la que más me costó recibir, porque Mariana la narró llorando. Mariana llevaba 6 años trabajando turnos nocturnos en el hospital. Era buena en su trabajo, metódica, acostumbrada a cosas que la mayoría no podría manejar. Había visto morir personas. Había estado presente en los últimos momentos de muchas familias. Mariana pensaba que eso la había preparado para cualquier cosa. No la había preparado para esto. Era una noche de miércoles. El piso estaba tranquilo. 2 pacientes en recuperación. Un tercero que llegó al turno y ya estaba sedado. A las 2 de la mañana, Mariana hizo su ronda. El pasillo estaba vacío como siempre. Revisó al primer paciente. Bien. Revisó al segundo. Bien. Llegó al cuarto del tercero. Abrió la puerta despacio para no despertar y se congeló. En la silla junto a la cama, donde a veces los familiares esperaban durante la noche, había alguien sentado. Mariana pensó que era un familiar, que había entrado sin que nadie lo notara. Ocurría a veces. Disculpe, dijo Mariana con su voz más profesional. Las visitas terminan a las 10. Necesito pedirle que la figura no se movió. Mariana encendió la luz. La silla estaba vacía. Mariana se quedó en el umbral de la puerta durante varios segundos, mirando la silla vacía, mirando al paciente dormido. No había nadie más en el cuarto. Todo normal. Salió, cerró la puerta. En el pasillo anotó algo en el expediente. Siguió con su ronda. A las 3 de la mañana, el monitor del tercer paciente dio una alarma. Mariana corrió, entró al cuarto. El paciente estaba bien. Las constantes, normales. Pero el monitor había marcado 30 segundos de actividad irregular, como si el corazón hubiera dejado de latir y luego hubiera retomado. Mariana revisó al paciente, lo revisó de pies a cabeza, y entonces lo vio. En el cuello del paciente, justo debajo de la mandíbula, había una marca, pequeña, como 2 puntos, ligeramente enrojecidos. Mariana llamó al médico de guardia. El médico llegó, revisó. No encontró nada relevante. Dijo que probablemente era una irritación de la sábana. Mariana no lo creyó, pero lo dejó pasar. Hasta las 4 de la mañana, cuando el paciente del cuarto 5 les llamó al timbre. Mariana entró. El paciente, un señor de 60 años, recuperándose de una operación de cadera, estaba completamente despierto y estaba mirando hacia la puerta. No hacia donde entró Mariana, hacia la puerta del baño. ¿Quién es la señora?, preguntó. ¿Qué señora?, dijo Mariana. La que lleva 2 horas sentada en el baño mirándome. Mariana abrió la puerta del baño. Estaba vacío, pero el inodoro estaba abajo.
Y sobre el espejo del baño, escrito en el vapor, en letra pequeña y apretada, las mismas palabras en todos los espejos de todos los cuartos que Mariana revisó esa noche. 4 cuartos, 4 espejos, la misma frase. Todos miran hacia arriba al final. Mariana llamó a seguridad. Revisaron el piso completo. No encontraron nada. Mariana terminó su turno a las 7 de la mañana. Cuando salió del hospital, en el estacionamiento, su coche estaba donde siempre. Se subió, arrancó. Y cuando fue a ajustar el espejo retrovisor, vio algo en el asiento trasero. Un sobre blanco, pequeño, sin remitente. Mariana lo abrió. Adentro había una fotografía en blanco y negro, antigua, de un pasillo de hospital. Mariana reconoció el pasillo. Era el de su piso, el piso donde trabajaba, pero la foto era antigua, décadas antigua. El hospital había cambiado, las paredes eran distintas, pero el pasillo era el mismo. Y en el pasillo, al fondo, borrosa pero reconocible, había una figura, alta, delgada, de pie en el centro del corredor, mirando hacia la cámara. Mariana me dijo que tardó varios minutos en darse cuenta de lo que estaba viendo. La figura en la fotografía llevaba ropa de enfermera, la misma ropa que Mariana, el mismo cabello, la misma forma. Era ella, en una fotografía de décadas antes de que naciera. Mariana fue con el director del hospital. El director llamó al archivo. Revisaron. La fotografía existía. Estaba catalogada. Databa de 1966. El nombre escrito al reverso era el de otra persona, una enfermera que había trabajado allí en los años 60. Pero la figura en la fotografía, cuando Mariana la mostró a sus compañeras, a sus amigas, a su propia madre, todas dijeron lo mismo. Esa eres tú. Pero dice que a veces, en cualquier espejo, en cualquier lugar, si se queda mirando demasiado tiempo, ve a alguien de pie detrás de ella, donde no debería haber nadie. Y que a diferencia del miedo que eso le daba al principio, ya no siente miedo. Y eso, dice Mariana, es lo que más la asusta ahora. 2 historias, y ya van comprendiendo por qué les pedí que no empezaran si no podían terminar. Porque hay algo en estos testimonios que solo funciona acumulándose, que solo funciona en conjunto. La tercera historia viene de un lugar que ya les conozco. Guadalajara, Jalisco. Un matrimonio, una casa nueva, una tormenta y algo que entró cuando debería haber sido imposible que entrara. Esto no es ficción. Esto es lo que le pasó a Juan Carlos el 24 de febrero de 2021, la noche antes de su cumpleaños. Juan Carlos y su esposa llevaban años ahorrando para tener su casa propia. Finalmente lo lograron, una colonia tranquila, árboles enormes por todos lados, farolas de tono naranja que iluminaban poco. Una calle tan vieja y tan quieta que parecía de otra época. Eran amantes del terror, del misterio, de lo sobrenatural. Y sin embargo, lo que estaban a punto de vivir iba más allá de cualquier historia que hubieran leído o escuchado. Era un viernes, había llovido todo el día. Juan Carlos llegó a casa bajo la tormenta. Su esposa lo recibió. Cenaron, subieron al balcón a fumar un cigarro, y entonces un rayo cayó, tan cerca que hizo vibrar las ventanas. Y en un segundo, la colonia entera quedó a oscuras. Fue en ese momento, mientras miraban la lluvia desde el balcón, cuando escucharon la puerta de su casa abrirse. Se miraron. Ninguno de los dos había bajado. Tomaron sus teléfonos. Encendieron las linternas. Bajaron. Y en el piso, manchas de lodo, pequeños charcos de agua, un rastro que comenzaba en la puerta principal y terminaba en la recámara de junto, el cuarto que nadie usaba. Revisaron. No había nadie. El rastro de lodo terminaba a un paso de la puerta y luego desaparecía. Juan Carlos me dijo que lo que más lo perturbó de esa primera noche no fue lo que vio, fue lo que sintió al entrar a ese cuarto. La temperatura. Era 4 o 5 grados más frío que el resto de la casa. No el frío del aire acondicionado, no el frío de una ventana abierta, un frío que venía de adentro. Como si algo llevara mucho tiempo ahí y hubiera ido consumiendo el calor poco a poco. Esa noche intentaron dormir. Juan Carlos se despertó por un sonido desde abajo, alguien llamando a sus gatos con sus propios nombres. Pensó que era su esposa. Se giró. Su esposa estaba ahí, durmiendo. El sonido continuó. Y luego una risa, ahogada, como de alguien que se tapa la boca.
Juan Carlos tomó su teléfono, fue al closet del cuarto de junto, buscó el crucifijo que les había regalado al mudarse. En el pasillo, sus gatos miraban hacia las escaleras. Uno comenzó a gruñir. Juan Carlos bajó un escalón y lo vio, subiendo desde abajo, con pasos largos y apresurados, una figura que al principio creyó que era humana, un hombre completamente desnudo, cubierto de sangre, con una corona de espinas. Juan Carlos me dijo que en ese momento su cerebro hizo algo que los cerebros hacen cuando algo está fuera de toda comprensión posible. E intentó normalizarlo. Pensó, es una persona, está herida, necesita ayuda. Pero entonces la figura se detuvo a unos metros de él, inclinó la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego de regreso al centro, y habló. ¿Me estás rezando a mí? Y soltó una risa, baja, casi inaudible. Ven, hijo mío, acércate, no temas, soy real, introduce tu mano en mi costado. Y Juan Carlos vio cómo la figura metía su propia mano en una herida en su costado y la retorcía. Juan Carlos no pudo gritar, no pudo moverse. La figura continuó. No existe ningún Dios, pero yo sí, y me estás rezando a mí. Juan Carlos se desmayó. Su esposa lo encontró en el piso del pasillo con el teléfono a su lado. Intentó despertarlo, no respondía. Estaba a punto de llamar a emergencias cuando escuchó una voz. Duérmete, va a estar bien. Una voz que no era de nadie que debería estar en esa casa. La volvió a escuchar, no tiene nada, solo se desmayó. La esposa de Juan Carlos comenzó a gritar, comenzó a sacudirlo. Y entonces, en la oscuridad del cuarto, vio algo levantarse de la cama. Una figura que se había estado acostada junto a ella mientras dormía. La figura se sentó en la orilla de la cama, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. La esposa de Juan Carlos reconoció esa silueta, reconoció ese caminar. Era la madre de Juan Carlos, muerta 5 años atrás, o algo que tenía su forma. La figura tomó su propia mandíbula con una mano, la frente con la otra, y comenzó a hacer un movimiento como si estuviera masticando. Luego bajó la mano y miró directamente a la esposa. «Vente ahí», dijo, «déjalo. Vamos a divertirnos tú y yo», y soltó una risa. Corta, horrible. La esposa cerró los ojos. Apretó a uno de los gatos que había saltado a su lado. Y así, con los ojos cerrados, apretando al gato, sentada en el piso junto a su esposo inconsciente, esperó, durante horas que se hicieron eternas. Por la mañana Juan Carlos despertó débil, desorientado, sin saber bien dónde estaba. Vio a su esposa dormida a sus pies. Al gato junto a ella la despertó. No podían. Cuando finalmente lo hicieron, fue entonces cuando descubrieron las figuras. 2 figuras talladas en piedra. Sobre el sofá, cama del cuarto de junto. Las 2 las habían visto antes, en un mercado de antigüedades. El vendedor insistía en que se las llevaran. No las habían comprado, y sin embargo, ahí estaban. Las tiraron, volvieron, las rompieron. Los pedazos volvieron a aparecer en la puerta. Las tiraron lejos. Y a los pocos días estaban de regreso. Buscaron ayuda. Una santera, una persona que practicaba magia negra, un sacerdote. El sacerdote bendijo la casa, roció agua bendita, dejó un crucifijo grande, un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Esa misma noche, Juan Carlos escuchó risas burlándose desde algún lugar de la casa y algo lamer la planta de su pie, y una voz desde los pies de su cama diciendo palabras que no me pidió que repitiera. Solo me dijo que eran sobre comer y ser comido, sobre el cuerpo, sobre la sangre. Juan Carlos y su esposa aún viven en esa casa. Decidieron no seguir tirando las figuras, decidieron no seguir buscando ayuda, decidieron simplemente vivir con ello. Y dice Juan Carlos que hay noches en que es perfectamente normal, y hay noches en que las risas empiezan, y que lo único que los mantiene en calma es no darle la atención que claramente quiere. Pero me pidió que les dijera algo a todos ustedes, que si alguna vez en un mercado un vendedor les insiste en que tienen que llevarse algo, sigan caminando, aunque sientan que deben tenerlo, especialmente entonces. 3 historias. ¿Siguen ahí? Les dije al principio que había algo en este video que solo se entiende al final. Estamos llegando. La 4ª historia es diferente a las anteriores. No hay entidad, no hay figura, no hay voz. En la 4ª historia hay una advertencia, y la advertencia la dan 2 voces que nadie esperaba escuchar, hablando desde un lugar donde ninguna voz debería poder originarse. Esto le ocurrió a la misma familia de la historia de Juan Carlos. Semanas después,
cuando decidieron hablarles directamente. Juan Carlos y su esposa tomaron la decisión que nunca deberían haber tomado. Decidieron hablarles directamente. Cada noche, durante una semana, les hablaban a las figuras o a lo que representaban. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Sin respuesta. Una noche, 2 noches, 3, 4, 5, 6, 7, sin respuesta. La 8ª noche se fueron a dormir sin haber recibido nada, y entonces desde fuera de la recámara alguien llamó a la puerta. Dos voces al mismo tiempo, hablando desde el otro lado de la puerta, y diciendo ni cómo nos llaman, pero sí van a saber lo que queremos. Juan Carlos y su esposa se acercaron a la puerta. No la abrieron, solo escucharon. Las voces continuaron, pero ahora venían de otro lugar, de la sala, del cuadro de la Virgen de Guadalupe que el sacerdote había dejado. 3 cosas, dijeron las voces, solo 3. Queremos que sepan que somos los sueños de este mundo. Queremos que sepan que ningún Dios existe, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna. Y la tercera cosa, la humanidad tiene el tiempo contado. Juan Carlos me dijo que en ese momento la casa entera se tornó oscura. No apagaron las luces seguían encendidas, pero la oscuridad llegó de todas formas, desde dentro de las paredes, desde el piso, como si la luz simplemente dejara de funcionar. Y en esa oscuridad, con las luces encendidas, solo podían escuchar el eco de esas 3 frases en su cabeza, dando vueltas. Somos los sueños de este mundo, ningún Dios existe, la humanidad tiene el tiempo contado. Juan Carlos y su esposa llevan viviendo con esto desde esa noche. Ya no buscan soluciones, ya no piden ayuda, ya no intentan entender, solo intentan no prestarle atención. Juan Carlos dice que hay días perfectamente normales. Y hay días en que mientras desayuna escucha a alguien reírse desde otro cuarto. Y días en que su esposa lo llama desde la cocina con una voz que no es del todo la de ella. Y días en que los gatos gruñen durante horas hacia un mismo rincón. Y días en que la temperatura de un cuarto baja sin razón. Y días en que en el empañado de cualquier espejo aparece algo escrito. No siempre palabras, a veces solo una raya, una marca, como para recordarles que siguen ahí. Juan Carlos me dijo algo que no he podido dejar de pensar desde que lo escuché. Me dijo, lo más perturbador no es que estén ahí. Lo más perturbador es que parecen contentos con que los ignoremos. Como si no necesitaran nuestra atención para nada. Como si nosotros fuéramos los que estamos de más en nuestra propia casa. Y que mientras más lo pienso, dijo Juan Carlos, más creo que quizás tienen razón. 4 historias, 4 personas, 4 ciudades, Rodrigo en Ciudad de México, Mariana en Monterrey, Juan Carlos en Guadalajara, y la 4ª voz que mencioné al principio no es una persona, son las entidades mismas. Y lo que dijeron en cada una de esas historias no es igual, pero hay algo que repiten. En la historia de Rodrigo ya llegué. En la historia de Mariana, todos miran hacia arriba al final. En la historia de Juan Carlos, la humanidad tiene el tiempo contado. Yo no soy quien para interpretar esto, no tengo respuestas, solo tengo las historias. Pero si me preguntan qué pienso después de escucharlas, pienso que hay cosas que llevan mucho tiempo aquí, mucho más que nosotros, y que quizás nos están dejando saber que lo saben. Juan Carlos me pidió que les dijera algo a todos ustedes, y Mariana también, y Rodrigo. Por caminos distintos, los 3 llegaron a la misma conclusión. No se trata de creer o no creer, no se trata de ser religioso o ateo. Se trata de lo siguiente: si algo en tu vida cotidiana empieza a estar fuera de lugar, si algo que no debería estar en algún sitio aparece ahí, si escuchas tu nombre dicho con tu propia voz, si sientes calor donde no debería haber calor, o frío donde no debería haber frío, no lo investigues, no lo confrontes, no le preguntes qué es, porque en el momento en que le preguntas, ya sabe que sabes que está ahí, y una vez que lo sabe, nunca se va. Comunidad, si llegaron hasta aquí, si vieron este video entero, primero, gracias por quedarse. La mayoría no llega. Segundo, si en algún momento mientras escuchaban estas historias, sintieron que algo estaba cambiando en el cuarto donde están, si el ambiente se sintió distinto, si el aire se sintió más denso, si sintieron que algo los estaba observando, probablemente tenían razón. Y no hay nada que puedan hacer al respecto ahora que terminaron de verlo.
Tercero, si quieren contarnos algo que les ha ocurrido, si tienen una historia que no han podido contar a nadie, están en el lugar correcto. Escriban en los comentarios. Estamos escuchando. Siempre estamos escuchando. Hasta la próxima noche, comunidad. Cuídense y recuerden, algunas cosas prefieren que no sepan que existen. Ustedes ya saben. Lo que hagan con eso es decisión de cada uno. Buenas noches.